Hola, en videos anteriores he venido haciendo una presentación breve de algunas de las novelas que escribí para trabajar filosofía con los niños en el aula de clase. Hoy voy a seguir haciendo lo mismo. Sin embargo, en esta ocasión no voy a hablar de una novela como tal. Es decir, no voy a hablar de un relato más o menos largo que tiene una continuidad, sino que voy a hablar de cuentos. Voy a hablar de una serie de cuentos que empecé a escribir con una finalidad fundamental, la de promover la reflexión ética entre los niños de la educación básica primaria. Esta serie de cuentos se llama El miedo es para los valientes y otros cuentos para la reflexión ética. ¿Por qué hablar de reflexión ética? Y sobre todo, ¿en qué sentido hablar de reflexión ética? A menudo a los niños se les imponen obligaciones. Se les dice qué es lo que deben hacer, cómo deben comportarse. Se les indica incluso qué debe ser lo bueno para ellos y no se les permite examinarlo por su propia cuenta. Como se dice con mucha frecuencia, en la educación se inculcan valores. Quiero subrayar esa palabra, por lo que ella significa, inculcar. Inculcar quiere decir meter algo a la fuerza, quiere decir imponer algo mediante mecanismos de fuerza. En otras ocasiones se hace exactamente lo contrario. Se permite que los niños y los jóvenes opinen libremente a partir de sus sentimientos más elementales, a partir de sus creencias no examinadas, a partir de sus prejuicios sobre asuntos morales. En el primer caso, se promueve un dogmatismo tremendo. Se pretende que solo hay una forma adecuada y buena de ver las cosas. En el segundo ocurre todo lo contrario. Cualquier opinión vale por sí misma, simplemente porque uno dice estar muy convencido de ella. Todo es relativo y por tanto, todo vale. La reflexión ética debe evitar estos dos extremos, el del dogmatismo de la inculcación de valores y el extremo del relativismo moral. La reflexión ética parte del supuesto de que los niños y en general todas las personas estamos en capacidad de comprender y revisar nuestras acciones, de entender por qué actuamos como actuamos, de corregir nuestra forma de actuar y por tanto de actuar de forma más razonable. Seguramente muchos se estarán preguntando si los niños concretos, los de la escuela primaria de este o de aquel país, son capaces de hacer reflexión ética. Antes de responder a esta pregunta muy fundamental, quisiera que tomáramos en cuenta lo siguiente. Toda la educación moral ha hecho del niño su objeto. El niño ha sido siempre objeto de la educación moral. El discurso moralizante de la sociedad está dirigido en primer lugar hacia él. A él se dirige toda la propaganda para hacerlo un objeto de consumo. A él se dirige toda la moralización que se da a través del discurso de los adultos. Para él fue escrita la literatura infantil con afán moralizante, como ocurre con la gran mayoría de los cuentos tradicionales. El niño ha sido ordinariamente un objeto de educación moral. Lo que se propone un texto como el que estoy presentando, El miedo es para los valientes, es decir, estos cuentos que invitan a la reflexión ética, es que los niños lleguen a ser sujetos de reflexión ética. Es decir, que no se les eduque para que piensen, sientan o decidan de una determinada manera, sino que se les forme para que ellos mismos exploren los problemas morales con los que se enfrentan en la vida diaria. Pero ¿en qué consiste entonces la reflexión ética que pueden hacer los niños? Hacer reflexión ética no es, como dirían los filósofos, examinar los fundamentos de la moralidad. Es algo mucho más sencillo.
y algo que todos hacemos de una forma bastante natural. En lo esencial, se trata de intentar comprender los distintos factores que determinan nuestras acciones. Por ejemplo, intentar comprender las circunstancias en que se dan las acciones. ¿Qué pasó? ¿Quién es la persona que actúa? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿En qué lugar? ¿Con qué fin? ¿Con qué medios? Etcétera, etcétera. Todo esto es analizar las circunstancias. Si uno comprende las circunstancias de los actos, empezará a entender mejor los actos mismos. Eso es hacer reflexión ética. Pero no solo las circunstancias son importantes, son también muy importantes los motivos por los cuales actuamos. Tenemos que preguntarnos qué nos movió. Eso es un motivo, algo que nos mueve. ¿Qué nos movió a actuar de una determinada manera? ¿Lo hicimos por un interés egoísta? ¿Lo hicimos por deber? ¿Lo hicimos simplemente porque nos convenía? ¿Lo hicimos por solidaridad con otros? ¿Cuáles fueron los motivos que inspiraron nuestras acciones? Esto tampoco es suficiente. Los motivos son básicamente personales. Sin embargo, uno tiene que poder apelar a cosas que sean más que motivos personales. Tiene que buscar razones para actuar. Una razón para actuar no es meramente individual, sino que es una apelación a lo que haría cualquier persona razonable. Cuando digo algo, o cuando digo que algo es una razón para actuar, estoy diciendo que cualquiera en una situación semejante a la mía debería actuar de esa misma forma, porque esa es la forma razonable de actuar. Las razones para actuar no solo explican que actuemos de una forma o de otra, sino que intentan justificar que esa es la manera adecuada. Tenemos además que poder proyectar nuestras acciones hacia el futuro, para poder ver qué ocurriría si actuáramos de una forma u otra. Debemos poder prever las consecuencias posibles de nuestros actos, pues no hay otra manera de evaluar si la acción que vamos a emprender sería la adecuada o no. Tenemos que poder proyectarnos hacia el futuro, si es que queremos entender mejor el sentido de nuestras propias acciones. Estos son algunos elementos básicos que tenemos que tomar en cuenta si queremos comprender mejor lo que hacemos. Habría muchos otros, pero estos son los básicos: las circunstancias, los motivos, las razones y las consecuencias. Los niños pueden examinar todos estos asuntos en sus propios actos y en los de los demás. Lo que debemos hacer los padres y maestros es ayudarles a que el examen de las circunstancias, los motivos, las razones, las consecuencias sea cuidadoso y ponderado. Por supuesto, hay que ayudarles haciéndoles las preguntas adecuadas, pues esa es la mejor forma de hacerlos sujetos de reflexión ética. Hasta el momento he hablado de la reflexión ética en general. Sin embargo, lo que pretendo en este video es presentar una serie de cuentos para promover la reflexión ética entre los niños de la escuela básica primaria. Pues bien, ¿cuáles son esos cuentos? ¿De qué trata cada uno de ellos? Son 6 cuentos. Voy a hablar brevemente de cada uno de ellos, dando su nombre y señalando el tema fundamental. No haré una presentación detallada de ninguno de estos cuentos, aunque es probable que lo haga en videos posteriores. El primer cuento se llama La rana que viajaba en tren y tiene un tema central: la crueldad. Es un diálogo entre 2 niños, Valentina y Pepe, a propósito de si las acciones que realizan los niños son crueles o no, y si la crueldad implica que uno tenga conciencia del tipo de actos que realiza. Todo ello surge de su propia reflexión
sobre el modo como ellos inventaron un juego con un animal indefenso. A continuación viene Basilio y Carlota. Es la historia de amistad entre un sapo y una mosca. Todo empieza cuando el sapo va a comerse a la mosca y ésta le pone un nombre, lo llama Basilio. Y luego Basilio le pone un nombre a ella, Carlota. Y empiezan entonces poco a poco a hacerse amigos. El cuento termina de una forma un poco trágica, con la muerte de Carlota y muy poco después de Basilio. En medio de ese espacio de amistad que se abre entre dos animales que se supone que son enemigos, los sapos se comen a las moscas, aparece una concepción de la amistad ligada a una visión estoica de la vida y en la cual se subrayan su brevedad y su fragilidad. El tercer cuento se llama La tarea de matemáticas y trabaja un elemento central en la vida del niño y sobre el que se pregunta repetidamente: las mentiras. Todo empieza cuando Patty no presenta la tarea de matemáticas y le dice una mentira a la profesora para poder justificar su falta. Como ocurre a menudo, las mentiras se van multiplicando hasta que finalmente Patty cae en la mentira. A propósito de esto, se da un diálogo entre Patty y su profesora sobre por qué decimos mentiras y para qué sirve hacerlo. Este cuento termina con una autorreflexión de la niña en donde examina, además del acto de decir mentiras, hasta qué punto podemos dar razones adecuadas de las cosas que hacemos. Y viene luego El miedo es para los valientes, el cuento que le da el título al libro. Lo que intenta mostrar este cuento es que el miedo no es malo y que al contrario es una señal de que puede haber un peligro que nos acecha y que por tanto el miedo nos alerta para enfrentar ese peligro y para actuar de forma razonable, sensata y cuidadosa ante dicho peligro. El miedo es la expectativa de un mal posible, decía Platón. Por eso ser valiente no es no tener miedo, sino saber enfrentar todas las cosas que tenemos que enfrentar a pesar del miedo que tengamos. Esta reflexión surge en un contexto de algo que preocupa particularmente a los niños: la salud de sus padres. Toda la historia transcurre en un hospital mientras a Santi, el niño protagonista, que es a la vez el que va contando la historia, ve entrar a su madre a una sala de cirugía para una operación de apendicitis. Las cosas no tienen patas es otro cuento, que trabaja sobre algo que ocurre muchas veces en los colegios y escuelas. Se desaparecen ciertas cosas de los pupitres de los niños. Por supuesto, siempre se empieza por buscar sospechosos. Y en este salón, cuando se empiezan a desaparecer las cosas, la señorita Claudia empieza a discutir con los niños sobre qué es lo que está pasando. A propósito de ello, los niños empiezan a reflexionar sobre el sentido de la propiedad, del robo, de la riqueza, de las desigualdades sociales, etc. Algunos incluso defenderán que quienes tienen poco tendrían derecho a robar a los que tienen más, porque se trata de construir una sociedad más igualitaria. Y finalmente está la historia que lleva por nombre Golpe de Estado, dado que se trata precisamente de un golpe de Estado que un par de hijos dan a sus papás, porque estos no saben manejar las relaciones familiares, viven en peleas permanentes y no han sido capaces de solucionar sus dificultades. Son los propios hijos los que toman la iniciativa para ayudarles a sus padres a salir de los conflictos y los que dan un golpe de Estado en el hogar. Por supuesto, lo que aquí se analiza son las relaciones familiares, el manejo de los conflictos en casa y muchos otros temas relacionados con estos.
Voy a concluir comentando brevemente uno de estos cuentos. Escogí la tarea de matemáticas porque me parece que el tema de las mentiras es muy esencial en la vida de los niños. A menudo se les dice a los niños que dicen mentiras con demasiada ligereza, cuando en realidad solo están fantaseando o haciendo ciertas afirmaciones basadas en su capacidad de imaginar, o cuando simplemente exageran al decir ciertas cosas. Pero se trata propiamente de mentiras. ¿Qué es una mentira? ¿Qué hace que la mentira sea propiamente una mentira? Una mentira no es simplemente una afirmación falsa. En una mentira hay una intención de engaño e incluso de daño. Y sobre todo, la mentira tiene una dinámica tal que solo se puede ocultar con otra mentira, de forma tal que la mentira se autorreproduce. Esto es lo que le pasa a Patty en esta historia. Le incumple primero una promesa a su mamá, que va a hacer la tarea. Luego le miente a la profesora y entra poco a poco en el círculo de las mentiras, del cual le va a resultar difícil salirse. Esto es lo que intenta mostrar la historia. Una vez se dice una mentira, esta tiene que ser respaldada con otra mentira hasta que finalmente el mentiroso cae en su propia trampa. Lo otro que es importante en este cuento es que no se trata de buscar culpables de la mentira. Se trata más bien de entender por qué mentimos, para qué sirve mentir, porque muy a menudo es inútil e inconveniente mentir. Mentir no solo es inadecuado, sino que ordinariamente no funciona. El mentiroso no logra su propósito porque muchas veces la mentira resulta un fracaso. De lo que se trata entonces es de entender la dinámica de las mentiras, más que de dar lecciones morales abstractas acerca de lo malo que es mentir. Este cuento es un ejercicio para que los niños empiecen a reflexionar sobre la dinámica de las mentiras, sobre cuándo hay propiamente mentiras y sobre por qué suele ser incorrecto decir mentiras en muchas ocasiones. Bien, aquí, en este libro, El miedo es para los valientes y otros cuentos para la reflexión ética, hay 6 cuentos que ordinariamente a los niños les gustan, porque no son largos, porque no son demasiado complejos, pero logran plantearles preguntas que ellos tienen, que ellos sienten como importantes. Preguntas que habitan en el fondo de su corazón y en el fondo de su mente. Los maestros no deberían utilizar estas historias para moralizar, para decirles a los niños qué es lo que ellos deben hacer. Deberían usarlas más bien para lo que fueron escritas, para que los niños reflexionen éticamente, para que en casos como los que aquí se presentan, ellos puedan examinar las circunstancias de las acciones, los motivos que los llevan a actuar, las razones que justifican nuestras acciones, las consecuencias posibles de nuestros actos. Para ayudar en este proceso, el maestro cuenta con un manual que escribí yo mismo para ayudarles a trabajar en clase con estos cuentos. En ese manual, que se llama Buscando Alternativas para la Acción, van a encontrar comentarios muy detallados de cada pasaje de cada uno de estos cuentos. Van a encontrar una serie de actividades que pueden hacer en clase. Van a encontrar una serie de planes de diálogo y discusión que les ayudarán a explorar con los propios niños los problemas sobre los que están discutiendo. No se trata de que ellos lleguen a una respuesta predeterminada. Se trata de que reflexionen sobre el sentido de las acciones que realizan y desarrollen una conducta cada vez más razonable. Eso es lo que esencialmente se busca con esta serie de cuentos, que los niños empiecen a entrenarse en la reflexión ética. Hasta la próxima.